En un mundo hiperconectado y en el que abunda la información, muchas veces nos preguntamos a dónde acudir, cuál es el foro adecuado para estar bien informado, porque al final, con tantas fuentes, es fácil perderse e incluso caer en las famosas fake news o bulos. Pues bien, precisamente en el día de hoy os traigo lo que yo considero un buen foro académico y de debate que ampliamente os recomendamos aquí desde Political Room. Estamos hablando de la 8ª edición de los cursos europeos de verano, que este año se realizarán el 26, el 27 y el 28 de agosto en Pamplona, y lo hacen bajo el lema La Europa Conectada. En este sentido, las principales temáticas que se van a tratar en este foro van a ser, por un lado, el Estado de Derecho dentro de la Unión Europea, la cooperación política dentro de la Unión Europea, que también es un apartado muy importante, como por ejemplo procesos como el de adhesión, que al final pues requieren esa cooperación política, y las siempre complicadas, y más en estos tiempos, como todos sabréis, relaciones transatlánticas, ¿no? Al final, en el seno de la Unión Europea, puesto que en definitiva se ve muy afectada por también las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. Para precisamente tratar este tema y animaros a asistir a este curso, que es mucho más que un curso, en mi opinión, hemos traído aquí a Pablo Zalba, que es precisamente el comisario de esta edición. Así que, sin más dilación, os lo presento. ¿Qué tal, Buenos días, Mateo? Pablo. Buenos días, gracias por invitarme a estar hoy con vosotros. Igualmente, la verdad que tenemos mucha curiosidad por estos cursos y en primer lugar me gustaría preguntarte, después de 8 ediciones, es obvio que estos cursos funcionan, que la gente asiste a ellos, pero ¿qué hace diferente a esta 8ª edición respecto a las anteriores? Bueno, yo creo que los debates continúan, que cada vez el nivel de los ponentes se supera año tras año. Este año contamos con una comisaria europea, en este caso la comisaria Albuquerque, y también contamos con un vicepresidente del Parlamento Europeo, pero además contamos con varios eurodiputados y sobre todo yo creo que contamos con temáticas que de alguna manera son las que tienen que estar encima de la mesa en cualquier debate europeo, pero a su vez también son temáticas y son debates que de alguna manera acercan Europa a los ciudadanos, acercan Europa a los jóvenes y de alguna manera tratan de debatir y tratan de buscar soluciones, buscar alternativas a cuestiones que afectan a los ciudadanos y que de alguna manera son cuestiones que se dirimen en Bruselas. La verdad que esto es muy interesante. También un pequeño inciso porque, según me has transmitido, ¿no? Este foro además no va a ser un foro puramente académico, sino como bien dices, es un debate al final profundo, que lo que hace es que los asistentes obtengan, en este sentido, conocimientos y reflexiones muy importantes. Este foro lo recomendarías tanto para estudiantes como para profesionales, ¿cierto? Totalmente, y el público de hecho es muy diverso, son jóvenes, es verdad que la cantidad de jóvenes que asiste y participa, porque no es únicamente asistir, sino que también se trata de participar activamente en los debates, pero también hay empresarios, hay eh, todo tipo de gente que de alguna manera tiene inquietudes sobre Europa o además de alguna manera tiene intereses en Europa. Como digo, es un público muy diverso y es la prueba de que de alguna manera Europa la construye la diversidad y las decisiones que se toman en Bruselas y los debates que tienen que ver en Bruselas de alguna manera afectan a todos los ciudadanos, afectan a cualquier ciudadano que bien trabaje, sea un funcionario, sea un empresario, sea un autónomo, sea un estudiante, de alguna manera, incluso sea una ama de casa, ¿no? Que de alguna manera todo lo que está pasando en Bruselas tiene un impacto diario en nuestras vidas. Y el público y la diversidad de su público de alguna manera prueba eso. En este sentido, y como podemos ver en el cartel, que lo estoy poniendo ahora mismo para que lo vean todos nuestros oyentes, una de las novedades, ¿no? Es que este año el país invitado es Irlanda, ¿no? ¿Qué papel juega en el programa y qué visión distinta crees que aporta? Y sobre todo también, ¿qué paralelismos o contrastes existen entre la posición de España e Irlanda dentro de la Unión Europea? Bueno, el país invitado tradicionalmente es el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo durante la segunda parte del año, que en este caso es Irlanda, y esa es una tradición muy arraigada. Además, normalmente el país, y a través de su embajada en Madrid, se implica
de forma importante. Normalmente el embajador asiste, participa y este año no es una excepción y el embajador de Irlanda nos va a acompañar. Yo creo que la presidencia irlandesa tiene unos retos importantes, además viene en un momento muy oportuno por varias razones. En primer lugar, por la importancia de las relaciones transatlánticas, que como bien has comentado van a ser uno de los temas que vamos a discutir y es una de las cuestiones probablemente que haya que hacer un esfuerzo para intentar mejorar. Un esfuerzo por ambas partes, evidentemente, pero es verdad que, bueno, que aquí probablemente la Unión Europea ha jugado un papel cuanto menos más estable a lo largo del tiempo. Y además, Irlanda es un país que es una economía que tuvo sus dificultades durante las crisis financieras, como la tuvo Grecia, como la tuvo España, como la tuvo Portugal, pero Irlanda, como el resto de países que he mencionado, y especialmente España, pues son países que actualmente son los que encabezan el crecimiento económico. Esos son países, especialmente igual quizás más Portugal y Grecia, que están liderando el crecimiento económico de la Unión Europea. Irlanda es un país pequeño, es un país con alto componente del sector financiero y tecnológico, sector financiero que en ese sentido comparte con España, habida cuenta de que en España también el sector financiero juega un papel clave en la economía y tenemos a una de las entidades financieras más importantes de Europa y del mundo. Y desde el punto de vista tecnológico, pues Irlanda es un país muy dinámico, que de alguna manera en un contexto en el que precisamente también hablamos de Europa conectada y ese término de Europa conectada tiene muchas implicaciones. Una de ellas, evidentemente, es la tecnológica. Pues Irlanda es de alguna manera un pequeño referente en el que nos podemos mirar. Por lo tanto, yo creo que es un país que, más allá de que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, es un país que está llamado a jugar un papel clave en esta presidencia de la segunda parte del año 2026. En este sentido también has hablado de las temáticas, ¿no? Que como hemos dicho las principales son el Estado de Derecho, la cooperación política dentro de la Unión Europea y la relación transatlántica. Pero aparte de estos tres pilares fundamentales, ¿va a haber más temáticas que se van a abordar en este foro, en este evento? Bueno, por supuesto, vamos a hablar de Estado de Derecho, que creo que es clave y es clave desde muchos ámbitos, ¿no? Primero porque uno de los pilares en los que se sustenta la construcción europea es precisamente el Estado de Derecho, pero también en un contexto de incertidumbre debido a las implicaciones que la inteligencia artificial va a tener, pues de alguna manera unas normas los más globales posibles, que la Unión Europea obviamente estaría dispuesta a contribuir en materia de gobernanza de inteligencia artificial, pues sería francamente bienvenido. Luego vamos a hablar también de, como decíamos, de las relaciones transatlánticas. Vamos a hablar de vivienda, habida cuenta de que es uno de los retos más importantes que tiene España, pero también que tiene la Unión Europea y probablemente sea el objeto más importante al que se enfrentan los jóvenes que son activos participantes de los cursos europeos de verano. Vamos a hablar de economía. Obviamente siempre la economía tiene un papel importante y protagonista en los cursos europeos de verano, con lo cual digamos, cobertura de todos los temas y todos los retos que tenemos en este momento en la Unión Europea y en España van a ser con creces cubiertos a lo largo de los 3 días de los cursos europeos de verano. Bueno, para que veáis también la seriedad del evento, os quería transmitir, pues quizá algunos de los ponentes más reseñables, ¿no? Y que van a participar estos días. Concretamente tenemos a Esteban González de Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, que es eurodiputado y como todos sabéis también el exministro de Justicia. También tenemos a Daniel Calleja, que es director de la representación de la Comisión Europea en España, y otros como puede ser Alfonso Dastis, que también lo conoceréis porque es el exministro de Exteriores. En este sentido, y aunque obviamente pues tú no puedes hablar por ellos, ¿qué crees que puede aportar cada uno de estos ponentes, aparte de otros tantos? Porque si os metéis en la página web podréis ver que, en fin, que tienen un elenco muy atractivo. Bueno, sobre todo yo creo que lo que pueden aportar es una experiencia y un bagaje sin parangón, ¿no? Contamos con un exministro de Asuntos Exteriores, que además ha sido embajador
ante la Unión, embajador español ante la Unión Europea, embajador ante Hungría, embajador ante Italia, y por lo tanto tiene una experiencia y un conocimiento de las relaciones internacionales único, y por tanto yo creo que en este contexto de dificultad y en las relaciones atlánticas, una voz como la del exministro Alfonso Dastis, pues yo creo que es un lujo poder contar con ella en los cursos europeos de verano. Respecto al vicepresidente del Parlamento Europeo, pues lo mismo, similar, ¿no? Es una persona que tiene un bagaje político de contrastado rigor, que de alguna manera además es un referente en Bruselas en muchos ámbitos, y que recientemente además fue elegido vicepresidente del Parlamento Europeo, con la importancia que el Parlamento Europeo tiene en todo este proceso de construcción europea, que como todos sabemos es, junto con el Consejo Europeo, uno de los dos colegisladores, ¿no? El exministro Juan Fernando López Aguilar, pues de alguna manera similar, es una persona con reconocido prestigio tanto en España como en Bruselas, y que de alguna manera pues puede aportar desde una visión más desde el centro izquierda, una visión también importante y de alguna manera rigurosa de los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años, y que de alguna manera pues el contexto geopolítico hace necesario, pues probablemente, entre otras cuestiones, acelerar la construcción europea, conseguir que Europa sea un actor relevante en la actual disputa un poco que se está produciendo entre Estados Unidos y China, y que de alguna manera pueda fortalecer la voz de Europa, una voz en la que los valores europeos, el Estado de Derecho que comentábamos anteriormente, pues yo creo que son un ejemplo y debería ser un ejemplo y un referente a nivel global, pero para que sigan siendo un ejemplo y un referente a nivel global, Europa tiene que fortalecerse, Europa tiene que estar más unida, Europa tiene que tener más peso económico, y por todo ello yo creo que las voces que has mencionado pues son un referente único que de alguna manera nos van a aportar mucha certidumbre en este contexto de incertidumbre en el que estamos inmersos. También en este sentido, precisamente, imagino que en este foro se tratarán, como bien has dicho tú, los grandes retos que enfrenta la Unión Europea, porque actualmente tenemos, por una parte, la competencia, ¿no?, entre China y Estados Unidos, en la que se encuentra en medio la Unión Europea, pues tiene intereses con ambos países. También tenemos, por otra parte, como hemos dicho, las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, que también sabemos, pues con la actual presidencia de los Estados Unidos están siendo bastante complicadas. Pero también más allá, a nivel interno, se van a tratar cuestiones como el proceso de adhesión, ¿no? Ese proceso que a veces se califica de interminable, ¿no? Cómo acelerarlo, cómo mejorarlo. Y también, por ejemplo, cuestiones como el informe Draghi, ¿no?, que ya han pasado varios años desde que se hizo, y pues al final no se termina, ¿no?, de quizá dar ese impulso. Se van a tratar al final estas temáticas y las razones que subyacen detrás de ellas, porque al final yo creo que especialmente para la gente joven, pero creo que para mucha gente, puede ser difícil, ¿no?, entender, uno, cómo funciona la Unión Europea, porque es un sistema complejo, precisamente porque es una unión extraordinaria y pues también muy compleja, obviamente, pero al final todos estos temas, por tanto, se van a tratar, se van a desarrollar en el evento. Bueno, por supuesto, yo creo que has mencionado dos ejes fundamentales, ¿no? Un poco el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, que además lo has personalizado o lo has concretado en los procesos de adhesión, y luego el tema del informe Draghi, yo añadiría también el informe Letta, que de alguna manera son las hojas de ruta para fortalecer el proyecto europeo. Respecto a los procesos de adhesión, que yo lo enmarcaría también en un término más amplio, que serían los procesos de tomas de decisiones. Hablaba antes de los colegisladores, ¿no? La Unión Europea cuenta con dos colegisladores, Consejo y Parlamento, y el proceso de toma de decisiones lleva consigo unos procesos complejos, pero muy garantistas. Y de alguna manera a veces nos quejamos y nos lamentamos que esos procesos son muy lentos, pero a mí me gusta comparar, ¿no?, que yo creo que si bien a todos nos gustaría que fueran más ágiles, y probablemente en momentos de coyuntura compleja como los que estamos hablando más, estamos viviendo en los últimos meses y en los últimos años, pues quizás sí que ameritan una reflexión al respecto. Yo sí que creo que esto vinculado al proceso de adhesión de Ucrania, pero no solo
es Ucrania, el país candidato que está esperando y está a las puertas de la Unión Europea. Hay otros países que están en una situación similar. Yo creo que hay que pensar que antes de ampliar la Unión Europea, esta tiene que sufrir un proceso de reforma de su toma de decisiones, sobre todo aquello vinculado a la unanimidad. Probablemente yo creo que la unanimidad, cuando nació la Unión Europea y fueron los 6 países fundadores, pues tenía cierto sentido. Hoy en día probablemente la unanimidad está siendo un freno que tenemos que hacer todos un esfuerzo y un acto de generosidad y abrir el debate de cómo, de alguna manera, pues yo no sé si directamente eliminarla, ¿no? Pero sí replanteársela. Y eso creo que es un proceso que tiene que ir en paralelo a las negociaciones de adhesión de los nuevos estados miembros. Pero precisamente ese deseo de muchos estados de unirse a la Unión Europea prueban que, contrariamente a lo que muchas veces pensamos, que la Unión Europea es un proyecto, pues yo no diría que hay un segmento de la ciudadanía que lo considera fracasado, pero probablemente no es lo vigoroso que nos gustaría a los muy europeístas y a los federalistas como yo, pues que fuera. Pero yo creo que precisamente ese deseo de muchos países de formar parte de la Unión Europea prueba de que la Unión Europea es un proyecto de éxito, es un proyecto que en mi opinión lo mejor está por llegar, es un proyecto que con sus fragilidades pues tiene unas fortalezas que a veces obviamos explicar y que a veces obviamos muchas veces incluso percibir, que esas fortalezas permiten y bien encaminadas pueden permitir que consigamos ser un actor geopolítico a nivel global que pueda de alguna manera hablar de tú a tú a China, hablar de tú a tú a Estados Unidos, y yo estoy seguro que si conseguimos, como digo, pues abrir ese debate del proceso de toma de decisiones, ese debate de la unanimidad y ese debate vinculado a los procesos de adhesión, pues puede permitir y puede conseguir fortalecer todavía más la Unión Europea. Pero es verdad que para fortalecer la Unión Europea tenemos que ser un actor económico y tenemos que de alguna manera pues seguir creciendo económicamente para de alguna manera apalancarnos en la economía también desde el punto de vista geopolítico. La Unión Europea en los últimos años no ha crecido tanto como Estados Unidos. Eso se explica en parte porque las ganancias de productividad de la economía americana han sido mayores que las de la Unión Europea. Ha sido una economía mucho más innovadora. Las grandes tecnológicas pues de alguna manera han nacido en Estados Unidos. Tenemos en la Unión Europea algunos, no tantos como en Estados Unidos, indudablemente, y de ahí que yo creo que la buena noticia es que tenemos una hoja de ruta, que son los informes de Draghi y Letta vinculado a la necesidad de fortalecer el mercado interior, que precisamente una manera en la cual nos podemos apalancar para impulsar el crecimiento económico es sin duda tener un verdadero mercado único de bienes, servicios, una verdadera unión del mercado de capitales, una unión energética, una unión digital, un mercado único digital que sin duda alguna impulsaría el PIB de manera considerable y de alguna manera pues fortalecería la posición de Europa en el mundo. Y el informe de Draghi, que obviamente impulsa y pone el acento en las necesidades de inversión para conseguir que la Unión Europea consiga de alguna manera recuperar esas tasas de crecimiento que han languidecido en los últimos años y que con las reformas precisas de alguna manera podrían impulsar la productividad y por tanto el crecimiento económico y la creación de empleo. Pues sí, la verdad que todo muy interesante lo que cuentas, porque al final la gente muchas veces nos abstraemos de la Unión Europea, pero no deja de ser el futuro de todo el continente o de la mayoría del continente y, por supuesto, en gran medida el futuro de España, que ha sido un país tradicionalmente muy europeísta y de hecho lo sigue siendo. Pero bueno, cambiando un poco de tema, una de las novedades o de los grandes valores de un foro como este es que se realiza en Pamplona, un poco fuera de los circuitos habituales que suelen acabar en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. ¿Quién gana el debate europeo al descentralizarse? Y luego, por supuesto, cómo ha respondido la ciudad y la sociedad navarra a la hora de acoger un evento tan importante como este.
Bueno, yo creo que es importante que los debates europeos se celebren más allá de las grandes capitales europeas y sobre todo y fundamentalmente más allá de Bruselas, porque en primer lugar acercan Europa a los ciudadanos y los ciudadanos únicamente no viven en las grandes capitales, pero lo que es más importante también, yo creo que los que están llamados a tener un papel importante y relevante en la en los procesos de toma de decisiones, como pueden ser los comisarios, los eurodiputados, el vicepresidente del Parlamento Europeo que mencionabas anteriormente, conozcan la realidad europea, que la realidad europea no es únicamente la realidad de las grandes capitales europeas, sino que es la realidad de ciudades y regiones no tan importantes en cuanto a tamaño como pueden ser las grandes capitales europeas. Por lo tanto, yo creo que es un acierto que estos debates europeos tengan lugar también en ciudades medianas, en ciudades pequeñas, en regiones como Navarra, que si bien es muy europeísta, muy abierta y que tiene una economía muy abierta a Europa y muy abierta al mundo, pero creo que es importante que perciban la realidad europea. Y la realidad europea, insisto, está en cada región, en cada pequeña ciudad, en cada ciudad mediana, en cada municipio de tamaño muy pequeño. Además, los cursos no solo tienen lugar en Pamplona, la tarde del miércoles también tiene lugar lo que llamamos la Terraza Europa, que es un debate que esto sí está protagonizado por los jóvenes de equipo Europa, con un eurodiputado, en este caso va a ser Borja Jiménez Larraz, y que se realiza en este caso en Estella, en un pequeño municipio que es una encrucijada del Camino de Santiago en la Navarra Media y que de alguna manera acerca todavía más Europa a la realidad europea y de alguna manera también permite a los colegisladores, en este caso el eurodiputado Borja Jiménez Larraz, conocer la realidad de los municipios también pequeños que de alguna manera están llamados a ser igual de protagonistas que las grandes capitales europeas. En este sentido también, y para ir cerrando esta magnífica entrevista, casi diría magnífica charla, para quien nos esté viendo y todavía no conozca el evento, ¿qué le dirías para animarse a asistir o para seguirlo? Y sobre todo, muy importante, ¿dónde puede encontrar la información sobre el programa y las entradas? Bueno, yo creo que para alguien que es europeísta, para alguien que cree que Europa está llamada a jugar un papel relevante y referente a nivel global, para alguien que quiere participar en la toma de decisiones, para alguien que quiere escuchar que los que van a tomar las grandes decisiones europeas en los próximos años, pero no se conforma únicamente con escuchar, sino que quiere también participar en los debates. Yo creo que los cursos europeos de verano son un básico en los que poder participar. Solo en Pamplona, durante 3 días en agosto. El hecho de que sean en agosto ayudan que los debates sean más calmados, que no estén al albur de la actividad diaria de nuestro día a día, sino que sean debates reflexivos. Y toda la información se puede encontrar en la página web cursoseuropeosdeverano.com. Ahí está toda la información, cómo poder viajar a Pamplona, dónde alojarse, cómo conseguir las entradas y el programa mucho más en detalle. Bueno, oye, pues espero que os haya quedado claro. Además, creo que Pablo lo ha explicado magníficamente. El objetivo del curso, la importancia que tiene y lo fácil que es además encontrar la información. Yo personalmente lo he buscado en Google y os aseguro que si ponéis curso de verano Unión Europea o curso europeo de verano, os aparecerá el primer enlace y ahí tenéis el programa y en la esquina superior izquierda tenéis la palabra entrada, o sea que es muy intuitivo y pues fácil de acudir. Y poquito más, la verdad. Muchas gracias por molestarte en venir a explicarnos esta interesante edición o este foro de debate. Y pues nada, un placer tenerte por aquí, Pablo. Muchas gracias, no ha sido molestia alguna, al contrario, ha sido un placer hablar contigo, Mateo, y dar a conocer un poco los cursos europeos de verano que de alguna manera para mí son un referente y espero que no sean solo únicamente para mí, sino para el máximo número de gente posible. Así que, Mateo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer los cursos europeos de verano. Y para el resto ya lo sabéis, si queréis estar informados y queréis saber verdad cómo funciona la Unión Europea y cómo está afrontando todos esos problemas que muchas veces
se señalan en la prensa, incluso como si no se estuviera haciendo nada, pues bueno, va siendo hora de que acudáis además con expertos y miembros de todas esas organizaciones de primera mano y así podáis juzgar vosotros mismos las iniciativas que se han tomado y al final pues os acerquéis de alguna manera a la Unión Europea y la Unión Europea a vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado esta entrevista y nos vemos en el curso de verano de Europa.